Y el tablero de los indicadores económicos, sanitario, y esta semana les diría que hasta político, marcaron niveles de tensión que son destacables y que por supuesto generan cierta preocupación. El oportunismo de una derecha insaciable, desbocada, absolutamente, que espera cualquier descuido, cualquier oportunidad para colarse, para romper, pasa factura a lo que pueden ser señalamientos internos o debates dentro del frente gobernante, y lo ocurrido con el voto ante la ONU por Venezuela así lo demuestra. Hay muchos mensajes esta mañana de oyentes planteando este tema. Las discusiones dentro de un frente como es el Frente de Todos, que comprende posturas muy disímiles sobre múltiples temas, la verdad deberían ser moneda corriente y hasta saludable. Por supuesto que el cómo se dan esos debates es importante y que las archiseñaladas desinteligencias en la comunicación oficial colaboran con el problema y se constituyen en un error en el que se reincide ordinariamente, a sabiendas además se reincide. El voto sorprendió a muchos, muchas, y claro, desentonó con la política esperada para un país que tuvo una postura muy clara ante el golpe en Bolivia, la tiene, tan clara como para dar asilo a Evo Morales y a otros funcionarios. También para un gobierno que pretende, desde el comienzo, no ceder soberanía cuando se sienta a discutir deuda con bonistas o cuando se sienta a discutir deudas con el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que de paso, hay que decirlo, ¿no? La deuda con el Fondo Monetario Internacional es altamente objetable, porque que estemos discutiendo ahora implica que estamos discutiendo cómo vamos a pagar lo que fue la campaña macrista. Solamente así se pueden entender los desembolsos del Fondo Monetario Internacional en el contexto que se realizaron. Fueron desembolsos para que Mauricio Macri tuviera oxígeno en un año electoral, no llegaba de otra manera con la campaña, y aún así, con ese despilfarro, aún así no le alcanzó. Pero esa posibilidad que tiene el frente de hacerse fuerte en la diversidad, si se quiere, también en cierto modo, con una oposición como la que tenemos, oposición de pacotilla, les diría, muy irresponsable, no es una oposición seria, lamentablemente sería muy útil en este momento una oposición responsable, una oposición seria. El frente, digo, con esta variedad, tiene la posibilidad incluso de autorregularse, marcarse errores, marcarse posibles pifies, y también puede transformarse esta posibilidad o esta mirada más positiva en la diversidad, puede transformarse también en alimento que robustece los ataques de la derecha agazapada, la derecha destructora, que es culpable en gran parte de la crisis que estamos viviendo y que en este momento tiene un objetivo que es mucho más sencillo y mucho más efectivo que el del oficialismo: destruir. Mientras el gobierno tiene que negociar la deuda, combatir la pandemia, atender la economía, la oposición solo se propone destruir todo lo que pueda, destruir confianza, destruir esperanza, destruir oportunidades, destruir políticas y recomendaciones sanitarias, destruir al gobierno, porque es el único modo que tienen de ser. Es la estrategia de campaña que antes funcionó. Cuanto peor el panorama, cuanto más caótico, mejor para ellos. La oposición ya milita para 2021 y 2023 y básicamente por ahora está sola en la carrera. No es momento, claro, de pensar en eso. Es momento de pensar en la salud, en la miseria, en la economía, en el dólar. Enseguida vamos a hablar un poco de la cuestión campaña, de cómo viene la campaña o cómo será la campaña para el oficialismo. Pero pensemos qué ocurriría si el PRO se impone en las elecciones del 2021, si el PRO gana en las legislativas. Los obstáculos para el gobierno del frente serán todavía mayores. Ese asedio es el que empuja una lógica binaria forzadamente, la trampa reduccionista: o estás de un lado o estás del otro, y aparentemente allí no hay lugar para disentir, porque disentir es propiciar ese avance oportunista. De esa trampa debe ser consciente también el Ejecutivo, que en este caso quedó expuesto interna y externamente por un voto pragmático que ni siquiera será redituable. ¿Ganó o perdió con ese voto ante la ONU?
Lo dejo en términos de pregunta en todo caso. No es sencillo, por supuesto, no es sencillo, pero es necesario. El Ejecutivo está obligado a tener en cuenta a cada uno de los movimientos a los que representan ese frente tan amplio que se constituyó para ser alternativa al modelo neoliberal macrista y por ende tiene que ser representativo de esas fuerzas o por lo menos consensuar algunos movimientos. Tiene la difícil tarea de interpretar y de representar a todas las fuerzas que componen el frente. La discusión por los derechos humanos en Venezuela es otro tema, también vamos a ir enseguida a ese tema, ¿no? Pero es otro tema en el que no vamos a entrar ahora, porque seguramente, y esto tiene que quedar claro, no es lo que motiva al Grupo de Lima, justamente, los derechos humanos en Venezuela, porque si esto fuera la principal motivación, estaría el Grupo de Lima pidiendo que no bloqueen a Venezuela, porque esto complica la vida cotidiana, la calidad de vida de venezolanos y venezolanas, o no estaría motivando desestabilizaciones o golpes de Estado. No se puede ser ingenuo en esto. Y además, el interés por los derechos humanos parece que solo importa cuando hablamos de Venezuela. Por lo menos es dudoso. Los diarios, por supuesto, los diarios se hicieron un festín con este tema y con estos desencuentros en la semana. La grieta soñada dentro del frente los excita notablemente. No tardaron en llegar los títulos que mostraban como una rupturista alocada Alicia Castro, por supuesto, ligando su figura a la de la vicepresidenta. Encontraron una foto acorde y todo. Y esta semana, además, se intensificó la presión cambiaria. Los interesados vaticinan una mega devaluación que sería terrible para la mayoría. Recordemos que el 40% de los argentinos son pobres según los últimos registros y que la inflación no cede en alimentos, veníamos hablando de esto. Sí, también se entusiasman con una crisis económica mayor todavía que derive en crisis política. Las trampas de la política no eran para este 2020 las que el gobierno pensaba, estimaba, calculaba. Algunas surgieron de la pandemia, otras de la concentración de poder que lejos de sentarse a dialogar, a participar de esa invitación que les hacía el gobierno o a generar consensos, solo están dispuestos a mostrar su voracidad total. Si el gobierno dubita, la derecha avanza. Si el frente muestra diferencias, la derecha avanza. Si el frente invita al diálogo, la derecha avanza como respuesta. Si el gobierno anuncia una medida, la derecha ataca y trata de generar una suerte de vacío de poder. Si no se puede salir a la calle porque hay una pandemia acechando, entonces la derecha avanza y sale a la calle e incita a la gente a salir a la calle. Y son pocos, pero logran, en cierto modo, mostrarse como los únicos y lo multiplican con sus medios. Avanzan a cualquier precio, no tienen escrúpulos, con lo cual, por supuesto, se les hace mucho más fácil la tarea. Tampoco tienen que decir la verdad o hacerse cargo de su pasado.